está con nosotros Marino, que nos viene a acompañar y nos viene a dar una charla mariana, ¿verdad? La Virgen María, mujer de esperanza. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias, Padre. Muy amable. Ave María Purísima. Pues quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar en esta basílica de Nuestra Señora del Roble, también al señor párroco y a todas las personas que han hecho posible que esté aquí en Monterrey. Para mí es una oportunidad muy grande de compartir con ustedes estos misterios de nuestra fe, que nos hace iglesia, comunidad, y que nos da fortaleza y nos inspira para seguir luchando en este mundo tan difícil que vivimos, un mundo tan alejado de Dios. Pues la invitación, como ya el Padre nos dijo, es para permitir que el Espíritu Santo nos ayude para hacer una reflexión sobre la Virgen María, mujer de esperanza. Sabemos que vivimos en este año un don extraordinario de jubilar de peregrinos de la esperanza, y hemos hablado mucho de la esperanza y continuamos porque pues es una de nuestras más importantes verdades, la esperanza. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra podamos compartir este momento, y les leo de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 3, desde el versículo 3, dice: es verdad que algunos de ellos no le respondieron, pero hará su infidelidad que Dios no sea fiel, ni pensarlo. Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura, será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieren juzgar. Pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, se podría preguntar: ¿no es Dios injusto al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero tal vez replicarán: si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Muy bien, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ningún sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde puedan derramar sangre. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley, que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo,
Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues es muy lindo porque al principio parece que no hay esperanza en esta... ¿Me la puedes abrir? No hay esperanza en lo que estamos leyendo, pero después nos damos cuenta que sí la hay, de que pues el Señor nos está dando a nosotros la respuesta que es Jesucristo. Ahora, estamos en este templo que honra a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Roble. Ustedes saben que la riqueza que tenemos mariana en la iglesia es tan grande que no alcanzamos a descubrirla en nuestra vida. Yo viajo por el mundo entero y todos los días en los viajes me encuentro una nueva aparición de la Virgen, una nueva presencia de ella. En España, por ejemplo, hay tantas vírgenes, tantas, que yo llevo 20 años yendo de misiones a España casi todos los años y cada vez que voy descubro una aparición nueva de la Virgen o una advocación nueva. Esto nos da un mensaje muy claro. La Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra. No hay nadie a quien el Padre Celestial le haya confiado una misión más increíblemente cercana al pueblo de Dios que el que le ha confiado a la Virgen María, que es madre de todos nosotros. ¿Por qué razón tantas apariciones? Porque es madre, porque está con nosotros y porque se manifiesta en todas las culturas, con todos los idiomas, con todas las razas, con todo lo que el hombre vive en este mundo, en este destierro. Porque la compañía de María es una madre que desciende del cielo y que nació en la tierra y que vivió con nosotros lo que vivimos nosotros en el mundo, con excepción del pecado, porque ella fue inmaculada, concebida inmaculada, y sin embargo vivió la angustia, el cansancio, la tristeza, el dolor, los sufrimientos quizás más grandes que todos nosotros, porque ustedes saben que los sufrimientos de la Virgen María no se podrían medir a ninguna escala de lo inmensos que fueron, sobre todo el Calvario, algo que yo creo que qué madre en este mundo resiste lo que vivió María en el Calvario. Por eso entendemos que esta enseñanza de Jesucristo a través de su madre, porque sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con el camino a la perfección, cómo santificarnos, cómo llegar al cielo. Eso es lo que Jesús enseña en todo lo que hizo, y por lo tanto su madre representa la madre perfecta del hombre perfecto. El hogar de Nazaret, la familia de Nazaret, es el único hogar donde no hubo pecado, porque es un hogar perfecto, pero porque es la cuna de la iglesia. La familia de Nazaret es la cuna de la nueva creación en Jesucristo, del nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, de la nueva alianza de Dios con la humanidad, y todo eso lo representa la familia de Nazaret. Y por eso la Virgen María es mensajera de la esperanza, porque en ella encontramos que María es la nueva Eva de la nueva creación, por lo que ella, siendo creada inmaculada, sin mancha, sin pecado, ella hace lo que no alcanzó a hacer la Eva original, por medio de la cual entró al mundo el pecado, la muerte.
La Virgen María, como es la madre de la nueva creación en Jesucristo, nos viene a traer la esperanza de la vida eterna, la salvación. Porque como dice la palabra, estábamos muertos en el pecado. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, el Padre mandó a su Hijo Jesucristo y nos trajo lo que nos faltaba, nos trajo la vida. Y este don de la vida viene por medio de la Virgen María. Entonces, cuando pensamos en María, pensamos en la esperanza, porque es una columna de nuestras verdades, la columna más grande que es, a pesar de vivir en medio de la mortalidad en que vivimos, a pesar de habitar un cuerpo mortal como el que habitamos, a pesar de vivir en un mundo imperfecto, un mundo pecador, por unción del Espíritu Santo en el bautismo que hemos recibido, tenemos en el corazón la esperanza de vida eterna. Yo pienso que esto es el don más grande que tenemos nosotros, cuando verdaderamente tenemos fe. Porque miren lo que decía esta carta a los romanos. Él está hablando de la ley. Y aquellos que están amparados solo en la ley están amparados en la muerte, realmente. Porque de la única manera que nosotros nos amparamos en la vida es con la fe en Jesucristo. La fe en la esperanza de sus promesas, promesas de vida eterna. Y esto nos llega con la Virgen María porque ella es quien le trae al mundo a un hijo que se hace hombre siendo Dios y que viene a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo y nos viene a mostrar cómo entrar a la vida eterna. Esto no es fácil de vivirlo en el día a día. Porque cuando usted se levanta y se tiene que enfrentar a sus luchas, a sus problemas, a sus dificultades, entonces estas verdades que estamos hablando aquí en este templo pierden fuerza. Porque parece que no nos dieran la suficiente solución a las cosas diarias, a nuestra lucha diaria, al dolor, al sufrimiento, a las dificultades. Entonces la fe tambalea. Porque no es lo suficientemente fuerte para decir, no importa lo que está sucediendo, yo tengo fe y tengo fortaleza y tengo esperanza. Para poder pensar así y vivir así y levantarse así en medio de nuestros problemas y dificultades diarias, tenemos que ser muy valientes, porque para tener fe y para ser bueno y para obedecerle a Dios se necesita valentía. Mire, el infierno está lleno de cobardes. Solo los valientes pueden entrar al cielo, porque tenemos que ser valientes para poder perdonar, valientes para poder tener compasión, tolerancia, paciencia, caridad. Para eso se necesita valentía. Entonces la fe está hecha de valentía. Y nos damos cuenta que esa es la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María es madre de la esperanza? Porque ella es valiente. Ustedes se dan cuenta que ella no tuvo ningún inconveniente en caminar con Jesús por el Calvario, recibiendo piedras, escupetazos, persecuciones, porque ustedes saben que no se necesita ser un genio para saber que la Virgen María, San Juan y las mujeres de Jerusalén que caminaron con Jesús por el Calvario también fueron apedreadas, escupidas, pateadas, insultadas, porque todos sabían que ellos eran los amigos y parientes del Señor. Y a Él lo odiaban, lo estaban persiguiendo. Porque esos mismos que apedrearon a Jesús en el Calvario fueron los mismos que lo recibieron con palmas el Domingo de Ramos, porque pensaban que Él venía a liberarlos de los romanos y cuando lo condenaron a muerte lo consideraron un profeta falso, un traidor, y por eso lo apedreaban. Entonces también apedreaban a su familia. Y la Virgen tuvo el valor de en ningún momento devolverse ni esconderse y acompañó a su hijo hasta la muerte y aún más. Y se quedó. Y esto tenemos que entenderlo, que es cuando uno
tiene verdaderamente el conocimiento de Dios, la fe verdadera. Ella, más que nadie, sabía que ese era Dios, que esa era la luz, que esa era la esperanza. Y a pesar del dolor que vivía, ella sabía una cosa muy importante, que así tenía que ser. Sí, duele un sufrimiento inmenso, pero así tiene que ser. Y esa es la enseñanza que debemos recibir de María. ¿Dónde nace la esperanza del hombre en este mundo que vivimos perverso, depravado, un mundo de la oscuridad, un mundo donde reina el demonio? ¿Dónde nace la esperanza? Cuando, a pesar de los problemas, las dificultades y sufrimientos de esta vida, si tenemos fe y si vivimos en gracia de Dios, cuando tenemos dificultades, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que María ha hecho siempre, que en medio del dolor dice en silencio en su corazón, así tiene que ser, porque si Dios lo quiere así, es porque así tiene que ser. Hace pocos días celebrábamos a una santa muy grande que es Santa Teresa de Ávila. Y ustedes saben que Santa Teresa sufrió mucho y en sus escritos nos damos cuenta cómo la acompañaba Jesús. Y una de las jaculatorias que ella tenía en sus labios siempre, cuando vivía tantas dificultades y tantos sufrimientos que brotaban de su corazón y ahora alimentan toda la iglesia: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y esto es muy largo y es muy poderoso y es una jaculatoria que la debemos tener en nuestros labios, porque tiene fuerza directamente del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien fortaleció a Santa Teresa y le enseñaba a vivir con todo esto que ella escribió, que era para ella misma fortalecerse, pero por medio de eso fortaleció a toda la iglesia, porque es lo que dejan los santos. Todo lo que los santos escriben es lo que el Espíritu Santo les da en medio de sus sufrimientos, y a través de esos escritos ellos se fortalecen y se alimentan, pero queda como un alimento para toda la iglesia, que es lo más lindo que Dios hace. A través del sufrimiento de uno se alimentan todos. Miren ustedes la cruz. Nosotros vemos a Jesús en la cruz y ese sufrimiento alimenta a toda la humanidad. Y así es el sufrimiento de todos los santos. Aquí en esta basílica, ya a la entrada, encontramos las fotografías de todos estos santos que están en medio de una búsqueda de canonización. Ustedes saben, los que están allá, están en la causa para su beatificación y por su consiguiente su santificación un día. Y es algo muy increíble porque son testigos de que sí podemos santificarnos en este mundo, a pesar de todos los sufrimientos que hay. Y claro, ustedes pueden contar con todos los santos cristeros y con todos los santos que tiene México, que son incontables, pero es el ejemplo que nosotros vivimos desde la Virgen María, en la esperanza de vivir en un mundo desterrados, pero en un mundo donde hay la esperanza de Dios, las promesas de Jesucristo. Esto es lo que realmente cuenta y lo que realmente vale, que nosotros en ningún momento nos vayamos a olvidar de que lo que el Señor nos ha revelado, su palabra, el Evangelio, es verdad, que no es algo que nos hemos inventado nosotros, es algo que Dios nos dio. Por eso Él dice: todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y eso es lo que la Virgen María nos enseña, y por eso la podemos llamar Reina de la Esperanza, porque ella es reina de la batalla. Ustedes saben que el demonio sabe quiénes somos nosotros desde el vientre de nuestra madre.
Seguramente todos ustedes han leído directamente de la palabra de Dios de que nosotros somos su pueblo, un pueblo escogido, separado, predestinado. La palabra dice que Dios nos conoce desde la eternidad. O sea que nosotros no nos hemos hecho católicos porque quisimos hacernos católicos. Es que nosotros nacimos para ser católicos porque Dios nos creó para ser católicos. ¿Y quién es un católico? Un católico es un instrumento eucarístico de reparación. Eso es lo que es un católico. Y esto es tan grande, tan importante, tan trascendental, que si uno medita solo en eso, ya se fortalece lo suficiente para tener siempre esperanza en medio de las batallas de este mundo, porque sabe que su vida tiene sentido, que su vida tiene una misión, que hemos sido creados por Dios con una misión. Y en ese momento su vida se transforma, porque se da cuenta que a pesar de la insignificancia de su vida es un instrumento de la salvación de las almas. ¿Se imagina lo importante que es eso? Y no porque usted tenga que irse por todo el mundo como lo hago yo a llevar la palabra de Dios. No, porque el Señor a cada uno le da una misión. Por eso San Pablo dice: quédate ahí donde el Señor te llamó. ¿Qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Ser luz donde estamos. Nos tenemos que transformar y convertir ahí en nuestra pequeña vida. Miren ustedes un ejemplo de lo que es la fuerza de la iglesia en el sentido de la obediencia, estarse uno donde debe estar. El santo cura de Ars, ustedes conocerán la historia, un sacerdote que no era muy capaz intelectualmente porque no tenía muchas habilidades intelectuales. Sin embargo, terminó siendo ordenado sacerdote y lo enviaron a un pueblo insignificante, a una iglesia insignificante, porque no podía estar en las ciudades donde está la gente inteligente y preparada. Entonces lo envían a un sitio absurdo. Y este sacerdote hace simplemente lo que hace un cura párroco. Se dedica a atender las ovejas que vivían en ese pueblo, que eran prostitutas, borrachos, gente del mundo, gente que no era de la iglesia. Y poco a poco, por él ser fiel a su sacerdocio, dentro de la sencillez más extraordinaria, comenzó a cambiar todo ese pueblo. Y encima de eso, al llegar gente de toda Francia y luego de toda Europa. Y él nunca se movió. Estaba ahí siendo un cura de pueblo que simplemente predicaba y confesaba todo lo que él podía, todas las horas que él podía, y no hacía nada más. Y esta pequeñez, esa sencillez, es la gloria de Dios. Por eso la palabra dice: Señor, gracias por haberle revelado estos misterios a tus pequeñitos, a los ignorantes, aquellos que no tenían ninguna preparación. Miren ustedes a quién escoge de apóstoles. Eran los más sencillos, pescadores, gente sin educación. ¿Y a quién escoge la Virgen para sus apariciones? Pastorcitos, gente analfabeta, gente que no sabe nada de las cosas del mundo ni está formada. Y esos son siempre los instrumentos de la Virgen. Y eso no quiere decir que es malo tener educación y que es malo saber cosas intelectuales de este mundo. No, pero nos damos cuenta cómo se manifiesta el cielo entre nosotros. Busca la sencillez, busca la pequeñez, para que no hayan obstáculos humanos del amor propio, de la vanidad, de la autosuficiencia del hombre, sino que haya una sencillez, una pequeñez, una humildad. Y en esto encontramos la presencia de la Virgen María. La Virgen María sabemos que es una mujer totalmente sencilla,
totalmente humilde, fue entregada al templo de Dios desde niña y por lo tanto no tuvo ninguna experiencia del mundo porque Dios la escogió, porque es un instrumento de la nueva creación de Jesucristo, la nueva Eva, fue cuidada por Dios desde su nacimiento. Y por eso hoy, cuando en este templo nos reunimos a honrarla a ella, a celebrar su vida y a darle gracias a Dios por ella, encontramos que nuestra fe católica está enriquecida y fortalecida con su protección, porque no hay nadie a quien el demonio le tenga más miedo que a la Virgen María. El demonio no resiste ni siquiera su nombre. Su nombre lo quema, lo quema. Y por eso es tan importante entender cómo es que nosotros debemos unirnos a ella siempre. Porque es una madre que no solamente acompaña maternalmente a sus hijos, es una madre que lucha con sus hijos, es una madre que combate a las tinieblas con sus hijos, es una madre que nos da a nosotros el sentido de valentía y no dejarnos romper por las dificultades de esta vida temporal, y nos da la capacidad de saber en el corazón que todo pasa, que nada permanece, que todo pasa y que Dios basta si nosotros lo tenemos en nuestro corazón. No importa lo que estemos viviendo, lo que importa es que Dios reine en nosotros, que Dios sea el número uno, que nosotros vivamos para Él, aunque estemos sangrando, aunque nos estemos arrastrando, aunque ya no podamos ni caminar. Pero teniendo a Dios, no importa, Él basta, porque sabemos que esto pasa y lo más importante es llegar a Él y permanecer con Él para siempre. Y esa debe ser nuestra más grande esperanza, que no importa lo que pase, lo más importante es llegar a la salvación eterna. Miren, nosotros tenemos que tener una mirada mucho más allá de este mundo. Tenemos que tener una mirada hacia la vida eterna. Debemos soñarnos con estar en el cielo. Yo siempre le pregunto a la gente, miren, yo veo que ustedes rezan mucho. Yo veo que ustedes van a muchas peregrinaciones. Veo que hacen muchos retiros. Veo que hacen muchas cosas buenas con la fe. Pero ustedes por casualidad sueñan con estar en el cielo, ustedes por casualidad desean estar en el cielo, ustedes por casualidad se imaginan el cielo es la parte más importante de su destino, el cielo es su destino, ¿de verdad lo tienen en su corazón así? Porque miren que de repente nosotros podemos ser engañados por nuestra propia religión, y de repente siendo muy religiosos, siendo gente muy piadosa, siendo gente que practica su fe en una forma muy sincera, sin embargo todo lo que hacemos puede que tan solo sea terrenal, puede que tan solo sea para acompañar esta vida temporal y puede que no tengamos ninguna aspiración después de la muerte. Puede que eso no pase por nuestra cabeza, por nuestra mente, muchas veces por miedo, porque hay gente que dice que le da miedo pensar en lo que pasa después de la muerte, que mejor se concentra en esta vida y que lo otro vendrá cuando venga. Y esto es como un instinto de conservación y entonces la persona puede ser muy religiosa, muy piadosa, pero no quiere pensar en la otra vida. Ahora, el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, está completamente concentrada en hablar del Espíritu. Ustedes se dan cuenta que Jesús todo lo que habla es Espíritu, todo. Pone ejemplos, habla de la semilla, habla del pájaro, habla del nido, habla de los frutos de la tierra, habla de todas las cosas naturales de la creación, del sol, de la luna, habla de las estrellas, pero
para llevarnos al Espíritu. Todo lo usa como ejemplo material para saltar al Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él le habla a sus apóstoles sobre la levadura de los fariseos? Los fariseos están pensando en la levadura que se le echa a la harina para el pan, para inflar el pan. Eso es lo que están pensando ellos. Pero el Señor está hablando de inflar otra cosa y está hablando de otra levadura. Está hablando de una levadura que se llama egoísmo, una levadura que sopla, que engrandece. Esa levadura. Entonces se dan cuenta que es un lenguaje espiritual, pero está utilizando un lenguaje natural. Entonces el que no es espiritual está oyendo a Jesús hablar de levadura y está pensando en la levadura que sopla el pan. Pero el que es espiritual se da cuenta que Jesús no está hablando de esa que sopla el pan, sino la que sopla el egoísmo, la vanidad, la autosuficiencia del hombre, de esa levadura. Pero así son todos los ejemplos de Jesús, pero todo lo lleva al Espíritu, todo. Por eso es muy importante que nuestra religión, nuestras oraciones, nuestra fe tenga que ver con el Espíritu, porque es Espíritu, porque Dios es Espíritu. Cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo de Jacob, ella se queja de que los judíos decían que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Y Jesús le responde: vendrá el día, y ya es la hora, en que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas colinas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y des en cuenta qué quiere decir eso. Al principio, Dios hace un pacto con Abraham y le pide la circuncisión de los hombres como muestra de ese pacto, como un sello a ese pacto. Pero era una cirugía, era algo físico, de sangre. Pero luego llega Jesús y dice: vine a traer la circuncisión del corazón. ¿Cómo se circuncida el corazón? No podemos enterrar un cuchillo en el pecho y cortar el corazón. Él está hablando de algo igual a lo que hablé yo de la levadura. Esa levadura de la que hablaba Jesús no era esa levadura que engrandece el pan, era el orgullo, la vanidad. Ahora la circuncisión del corazón es convertir el corazón del corazón carnal, humano, terrenal, cerebral, convertirlo en un corazón espiritual. ¿Qué quiere decir? Un corazón que se atreve a amar, un corazón que se atreve a perdonar, un corazón que se atreve a tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Esa es la circuncisión del corazón. Esa es la conversión. Eso es lo que Jesús pide. Y precisamente la Virgen María ha venido a enseñarnos eso. Si ustedes ven y estudian todas las apariciones marianas que hay en el mundo, se van a dar cuenta que el mensaje, a pesar de cambiar las circunstancias de las apariciones, el mensaje es el mismo. Siempre el mensaje de la Virgen es imitar a su Hijo, obedecerle a su Hijo, obedecerle a la Iglesia, respetar la Iglesia, ser humildes, sencillos, no dejarnos engañar por este mundo, vivir una vida sencilla, pequeña, humilde, sin dejarnos arrollar por las vanidades y ambiciones de este mundo temporal. Mantenernos libres de eso y entender que esta vida es un instante en la eternidad y que ya pasará, ya se acaba, ya llega el fin. ¿Cómo será de frágil nuestra vida que ninguno de nosotros en este templo, esta noche que estamos acá, podemos levantar la mano y decir que estamos seguros que mañana vamos a estar acá con vida? ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir eso?
Yo estoy seguro que mañana me voy a levantar con vida. ¿Quién se atreve a decir eso? Ninguno. ¿Por qué? Porque así de frágil es nuestra vida. Y si aceptamos eso, nos damos cuenta que es totalmente posible que muramos esta noche. Totalmente posible. ¿A usted cuánta gente se le ha muerto que usted pensó que iba a vivir no sé cuántos años más y se le murieron en el momento menos esperado? Y así vamos a pasar nosotros también. De un momento a otro ya no estamos acá, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesús, todos nosotros. Y por eso lo más importante es esto que enseña la Virgen María: preparar el corazón para Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos días malos, como dice San Pablo, hay días que no la hacemos y por eso tenemos el sacramento de la confesión, gracias a Dios, es su misericordia, para mantener nuestra amistad con Dios, porque somos imperfectos, pecadores, llenos de miseria y hay días que somos malos, que no hacemos, pero Dios nos conoce. Y nosotros tenemos que estar luchando todos los días para convertirnos en mejores personas. Porque si no, estamos desperdiciando el tiempo que Dios nos dio. Yo siempre le digo a la gente, miren, ustedes quieren hacer algo importante, miren para atrás, pongamos un año atrás y piensen, ¿serán que hoy ustedes son mejores que hace un año? Tiene más paciencia, más compasión, más tolerancia, más caridad hoy que hace un año, porque si usted no está caminando, cambiando y convirtiéndose en una mejor persona, ¿para dónde cree que va? ¿No va para el cielo? Al cielo no se entra así, al cielo se entra convirtiéndose, al cielo se entra entrando en el bien. Y como hablábamos antes, para ser bueno se necesita ser valiente. Y para ser valiente yo necesito tomar una decisión. Y la decisión es, yo quiero ser bueno. Esa es la decisión, porque el infierno está lleno de cobardes. El infierno está lleno de la gente que nunca le interesó, nunca decidió, no le importó ser bueno. Eso es. Y el cielo está lleno de aquellos que les importó ser buenos, que verdaderamente entendieron que el camino para la luz es ser bueno. Es el camino hacia la luz, no hay otro. Mucha gente pregunta, pero ¿cómo hace uno para santificarse? ¿Cómo hace uno para ser bueno? Eso es lo mismo que preguntar, ¿cómo hace uno para ser honrado? ¿Habrá que explicar eso? ¿Habrá que explicarle a alguien cómo hace uno para ser honrado? Pues no robe, diga la verdad, sea honesto. ¿Eso es ser honrado? ¿Cómo hace uno para ser puro? Pues no sea impuro. Es muy sencillo. ¿Cómo hace uno para ser bueno? No sea malo. Así de sencillo es. No hay que buscar ningún tipo de libro, de instrucciones, de talleres, de enseñanzas, cómo ser santo. Y les aseguro que hay gente que da talleres de cómo volverse santo y va mucha gente a esos talleres. Y cuando salen, ¿será que salen a volverse santos? Yo no sé, porque es que la santidad comienza cuando yo entiendo que tengo que decidir no robar, no matar, no mentir, no envidiar. Eso es cuando la santidad comienza. Para eso no se necesita hacer un taller, para eso no se necesita tomar un curso. A nadie le tienen que enseñar a ser honesto. Usted tiene que aprender a ser honesto. Usted tiene que decidir ser honesto. A nadie tiene que enseñarle a no decir mentiras. Usted tiene que dejar de ser mentiroso. Es sencillo. Y esa es la verdad. Y por eso, cuando Jesús habla de que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen,
¿A qué se refiere? Precisamente a eso, de que son ladrones y saben que robar es un pecado, pero no quieren dejar de robar. Entonces ven y oyen, pero no realmente ni ven ni escuchan. Sí, entonces la Virgen María trae este mensaje extraordinario de la esperanza, que es el mensaje que nos enseña a nosotros a ser sencillos y a tomar una decisión radical, trascendental, para ser buenos. Es una decisión que usted toma. Usted se va para su casa esta noche y al lado de su cama antes de acostarse, usted toma esa conciencia suya y la coloca en presencia de Dios y dice: yo sé que lo único que tú quieres de mi vida es mi santificación. Porque ¿qué más va a querer Dios de nosotros? Lo único que Dios quiere de nosotros es que nos santifiquemos. Hay mucha gente buscando por ahí cuál es la voluntad de Dios. Y hay gente que hace cursos y talleres y se leen 50,000 libros de eso. Pero miren, es lo mismo que les estoy diciendo. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Solo una: nuestra santificación. No le busque más. Él no quiere más que eso, que seamos santos. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo. ¿A dónde más quiere el Señor que lleguemos? Él quiere que lleguemos a casa. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Y por eso esa es la única voluntad de Dios. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, para que el diablo no se robe nada de lo que aquí hablamos. Entonces, les voy a leer a ustedes de la carta a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Solo Dios sabe lo que cada uno de ustedes trae en su corazón. Pero Él sí sabe, porque Dios es omnipresente, está presente en cada uno de nosotros. Y en este momento, en este templo, el Espíritu Santo nos dice que Él fue el que nos trajo. Porque nada que tenga que ver con Dios es un impulso nuestro. Eso viene de Dios. Dios nos acuarteló acá en esta noche para hablarnos, para renovarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para bendecirnos, para animarnos, para llenarnos de esperanza y para hacer que nuestra Madre, la Virgen María, nos acobije con su manto y salgamos de este templo protegidos y fortalecidos para las batallas que nos esperan allí cuando salgamos de este templo. Porque salimos a enfrentarnos a nuestra vida hasta cuando dormimos, en todo momento hasta que lleguemos a donde el Señor. Y ese día no está muy lejos.
Así de que el Señor los bendiga a todos. El Señor conoce sus luchas, el Señor conoce sus sueños, sus necesidades, y que Él las bendiga y que se haga la voluntad de Él, porque Él siempre nos concede lo que es bueno para la salvación de nuestra alma. Siempre nos concede eso. Las cosas naturales, materiales, a veces no nos las concede, aunque nosotros pensamos que son muy importantes, pero de pronto no nos contribuyen a la salvación del alma. Por eso tenemos que confiar en Dios, porque Él es bueno y nos da lo que es bueno. Confiemos en eso. Fortalezcase en Él mucha fe y sobre todo mucha esperanza, y muy unidos a la Virgen María. Amén. Amén.